¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Pues bueno, prácticamente estamos ya finalizando con la parte de topografía, por decirlo de alguna manera, analógica, ¿de acuerdo? Y pues vamos a concluir con lo que es las curvas de nivel. En este caso, de igual forma, es un levantamiento de configuración, ¿ya? Así como cuando hemos trabajado la parte de nivelación de perfil o nivelación diferencial, es otra forma de levantamiento de configuración, porque recuerden lo que hablábamos era en que de esta manera pues conocíamos la configuración del terreno, o sea, la forma del terreno, el relieve. ¿Estamos? Entonces, bien, para entrar ya de una sola vez en materia, avancemos. Ahora bien, un par de consideraciones en cuanto a lo que son las curvas de nivel. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿qué es una curva de nivel? Es una línea que une puntos de igual elevación. De hecho, por eso les muestro yo acá la imagen, en donde toda esta curva, ¿ya? Esta que está dibujada acá, está uniendo todos los puntos que están a una elevación de 500. En este caso, pues bueno, en nuestro país manejamos la unidad de metros, entonces 500 metros sobre el nivel del mar. Esta de acá pues está uniendo todos aquellos puntos que están a una elevación de ¿cuánto? De 400 metros, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esta última pues por acá está uniendo todos los puntos que se encuentran a una elevación de 100 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Vayan fijándose en estos números porque también vamos a estar discutiendo acerca de por qué la diferencia, ¿ya? De entre la 500 y 400 y etcétera. Y acá quiero que se fijen en algo. Nosotros acá lo estamos viendo en planta, ¿no? Es como que si estemos viendo solamente en dos dimensiones estas curvas dibujadas. Pero cuando nosotros lo extrapolamos, por así decirlo, o nos imaginamos este dibujo en dos dimensiones, ya a un dibujo en tres dimensiones, es decir, un perfil, lo vamos a ver de esta manera. ¿Por qué? Bueno, dentro de un par de segundos vamos a ver por qué, ¿ya? Pero es por la diferencia de elevaciones que existe entre curva y curva. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones nos va a determinar que esto es una montaña o en otras ocasiones nos va a determinar que es una depresión en el terreno. Ahora bien, otra de las consideraciones en cuanto a curvas de nivel es que se dibujan interpolando puntos cuyas posiciones y elevaciones han sido medidas y graficadas. Bueno, básicamente lo que acabamos de estar discutiendo, ¿no? Que se grafican o se dibujan dependiendo de las elevaciones y las posiciones que han sido previamente ya trabajadas. Ahora bien, eso de acá, el intervalo entre curvas o equidistancia, ¿a qué se refiere? Es la distancia vertical entre superficies de nivel consecutivas que forman las curvas de nivel de un mapa. ¿A qué me refiero con esto? Vean acá, el intervalo entre curvas, o sea, la distancia vertical entre superficies, ¿ya? O sea, la distancia entre esta y la siguiente, o la distancia entre esta curva que está aquí, que es 500, y la anterior, que es 400, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el intervalo entre curvas? Será de 500 menos 400, será 100, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, acá el intervalo entre curvas que nosotros estamos observando es de 100 metros, ¿ya? Acá. Y bueno, si se pueden fijar acá, la curva A está a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nuevamente retomando, la equidistancia es de 100 metros, o dicho de otra manera, el intervalo entre curvas, que va a ser un aspecto que van a estar manejando ustedes más adelante en otras materias, como por ejemplo si no me equivoco, en conservación de suelos, que ahora también en perdón, en manejo de cuencas hidrográficas. Va a ser de mucha utilidad para ustedes. Y bueno, sigamos. Acá, un poco también, o sea, lo estoy haciendo bastante gráfico para que ustedes puedan entender
de la manera más fácil lo que es la curva a nivel o curva de nivel. Ahora bien, propiedades de las curvas de nivel. Por ejemplo, deben cerrar sobre sí mismas, ya sea dentro o fuera del mapa. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen de acá. Esta es como que vista de perfil y esta es la vista en planta. Cuando decimos que cierran sobre sí mismas, ya sea dentro o fuera del mapa, es lo siguiente. El mapa es este, ¿no? Es esta representación que yo tengo acá, el recuadro. O este de aquí igual. Nuestro mapa es este. Entonces, si se fijan, acá cierran, ¿verdad? Obviamente, cierran sobre sí mismas porque son, las curvas son, recuerden, líneas que unen puntos a una misma elevación. Acá está dentro del mapa. Ahora bien, en esta parte de acá, o bueno, pasémonos acá. Como el mapa nos limita solamente esta zona de estudio, entonces quiere decir que este accidente geográfico que nosotros estamos también midiendo las diferencias de altura y dibujando las curvas de nivel, entonces, como el mapa, les decía, nos limita, ¿ya? Porque imagínense que este es su plano. Entonces, logramos representar las curvas, estas, pero las curvas no cerraron. ¿Por qué? Por el mismo hecho que les decía, porque nuestro mapa nos limita solamente hasta acá, hasta esta área de trabajo. No quiere decir que la curva no cierre, claro que sí, va a cerrar si nosotros hiciéramos un plano mucho más grande. Ya podríamos representar toda digamos, el contorno de esta montaña, de este accidente geográfico. ¿De acuerdo? Ahora bien, otra propiedad de las curvas de nivel es que son perpendiculares a la dirección de la máxima pendiente. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense acá. La pendiente, supongamos que es esta línea, ¿no? Acá, acá el margen este. Entonces venimos, la pendiente viene para acá. Y la curva de nivel es esta. ¿Ya? Entonces, está cortando de manera perpendicular a la dirección de la máxima pendiente. Es como que yo les ponga acá. Estas son las curvas de nivel y la pendiente la vamos a medir acá. ¿Ya? O en este caso la medimos aquí. Entonces las curvas cortan de manera perpendicular la dirección de la pendiente. Otra propiedad es que la distancia entre curvas de nivel indica la magnitud de la pendiente. Es decir, veamos por acá, por aquí, siempre con este y luego con este ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay curvas muy separadas es porque hay una pendiente suave, pero cuando hay curvas poco espaciadas o que están bastante unidas, entonces quiere decir que la pendiente es fuerte, ¿ya? Por ejemplo, veamos aquí, este dibujo. Este es en planta, ¿verdad? Estamos viendo que acá habría una pendiente bastante fuerte, que digamos que sería este tramo de acá, ¿no? Habría una pendiente fuerte. Porque si nosotros viéndolo de planta, en planta, perdón, la separación entre esta curva y la siguiente y así sucesivamente es bastante corta. Pero vemos, esta curva respecto a esta y respecto a esta están más separadas. Quiere decir que hay una especie de, por decirlo así, planicie o un tramo de esta montaña, este accidente geográfico que es bastante plano. Entonces, si nosotros estuviéramos leyendo el mapa y nosotros estuviéramos acá, podríamos decir, bueno, ¿por dónde podemos bajar la montaña? Vámonos por esta parte, porque aquí es un poco más plano. Si nos vamos por acá, pues es, pues como nosotros lo conocemos, un barranco, ¿no? O la pendiente es muy fuerte, tendremos que utilizar arnés y equipo más complicado, ¿no? Pero si queremos bajar tranquilamente, entonces pudiéramos decir, bueno, bajemos por aquí porque el camino es más fácil, ¿ya? Y cuando hay un espaciamiento uniforme y paralelo, entonces quiere decir que la pendiente es constante. Como por ejemplo acá, en este dibujo acá. Aquí hay una curva, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces, de manera esquemática, ¿no? Podemos observar que la pendiente es bastante pareja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es constante, ¿de acuerdo? Vamos a ver otras propiedades de las curvas de nivel.
Por ejemplo, curvas concéntricas y cerradas, cuya elevación va aumentando o disminuyendo, representan montes o prominencias, o ya sea depresiones, respectivamente, ¿no? O sea, me refiero, si va aumentando, representa prominencias. Y si va disminuyendo, representa depresiones. ¿A qué me refiero con esto? Vean lo siguiente. Nosotros acá en este mapa, en este plano, vemos curvas, ¿no? Las curvas dibujadas a igual elevación. En un primer momento podríamos pensar, ah, bueno, aquí hay dos cimas, ¿sí? O sea, dos puntas de cerros. De igual forma por acá, ¿ya? Aquí está como que la zona más alta. Eso es lo que podríamos pensar a primera vista. Pero, dense cuenta de algo, acá tenemos elevaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 164, aquí tenemos 142 y aquí tenemos 175. Entonces, eso ya nos viene diciendo, nos da la idea, ah, bueno, este es más alto, aquí está en un punto bajo y luego aquí hay otro punto elevado. Ahora bien, lo que les decía, curvas concéntricas, o sea, esas, acá, y cerradas, obviamente están cerradas, ¿no? Si la elevación va aumentando, representa montes o prominencias. Acá, vemos acá, 120, 130, 140, 150, 160. Entonces, hacemos la representación como de perfil, y esto que nosotros estamos viendo acá, cuando lo hacemos de perfil, quiere decir que venimos de 130, 140, 150, 160, y como la mayor acá es 164, ¿verdad? Más o menos por aquí, 164, ¿de acuerdo? Eso es como las curvas se dibujan todas a igual elevación, entonces sabemos que si nosotros venimos caminando de este lado, obviamente al llegar a la cara opuesta de ese monte o de esa montaña, pues vamos a tener un punto a igual elevación, ¿ya? Que estamos acá. O sea, este es acá, ¿de acuerdo? Entonces, por eso 150 metros sobre el nivel del mar hay en una cara de la montaña y en la siguiente. ¿Estamos? Ahora bien, cuando nosotros acá vamos viendo que la elevación va disminuyendo, entonces representan depresiones o vaguadas. ¿Estamos? Entonces venimos, acá venimos de 164, 136, este punto más bajo, ¿no? Acá venimos desde 160, bajando. Acá tenemos 150, 140, 136, que es este punto de acá. Y luego volvemos a subir un poquito, porque hay una cota de 147, es decir, esta curva a nivel, estamos por acá, que está más o menos como en 140. Y este punto más alto, es decir, acá es de 147. Volvemos por acá, esta parte de acá, que sería 137 metros, o la cuota con elevación 137, que es decir, venimos otra vez, bajamos un poquito. Y luego vemos otra vez que va aumentando la magnitud o el valor de la curva, de la cota. Aquí tenemos 152, entonces venimos de 137 por acá a 152, más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces venimos de nuevo de una hondonada hacia arriba, 152, y comienza a aumentar, 160, 170, 175. Comenzamos a elevarnos nuevamente, ¿ya? Entonces deben tener cuidado a la hora de estar leyendo las elevaciones de las curvas, porque eso les va a estar indicando en donde hay un pico, un cerro o un valle, ¿de acuerdo? Y acá lo podemos observar también. Esto es la representación en dos dimensiones, tanto para una montaña como para un valle. Vean acá, o sea, le he puesto la figura acá para que puedan observar a qué me refiero. Acá tenemos curvas concéntricas, no tenemos ninguna elevación, obviamente, ¿no? Porque solo quiero que vean a qué me refiero. Y acá igual. Entonces, cuando nosotros sobreponemos esta capa sobre la figura del relieve, entonces ya nosotros vamos a ir viendo de mejor manera a qué nos referimos, ¿no? Esta es una montaña, porque esta curva estaría a una elevación mayor y esta a una elevación menor. Fíjense aquí, estamos, ¿verdad? Esta curva que viene acá es
esta. ¿De acuerdo? Ahora venimos con un valle. Pareciera, de hecho, las curvas, o sea, pueden estar muy juntas y nosotros podemos pensar, ah, bueno, esta es la parte más baja y esta es la parte más alta, pero nuevamente les digo, tenemos que ver las cotas, las elevaciones, ¿de acuerdo? Entonces, como acá es un valle, quiere decir que si esta es una montaña, acá hay muchas curvas que están juntas. ¿Qué significa? Acá también hay muchas curvas que están juntas. Quiere decir que acá hay un risco, un acantilado, o un barranco, ¿no? Y véanlo acá. Esta es la parte más alta o el pico de la montaña y venimos para abajo. Y esta, por decirlo de alguna manera, aglomeración de curvas de nivel, quiere decir que hay un risco, ¿ya? Y acá, al otro lado, igual. Acá tenemos un risco. Estamos. Ahora bien, esas dos formas pueden encontrar, ¿verdad? Entonces, les decía, ¿no? Acá, de igual forma, hay una aglomeración de curvas, quiere decir que hay un risco. ¿De acuerdo? Vale, sigamos. Bueno, perdón. Acá, otra consideración, otra característica es que, o propiedad de las curvas, que curvas de diferente elevación jamás se tocan o se encuentran. Fíjense aquí. O sea, la curva que tiene cota o elevación 164, por darles el ejemplo acá, jamás se va a tocar con una curva que tiene una elevación 150, ¿ya? Recuerden, las curvas son líneas que unen puntos que están a una misma elevación. Entonces, una curva a nivel jamás va, o sea, la curva a nivel que se dibuja con elevación 160 jamás va a tocar a la curva a nivel que se dibuja con elevación 150, ¿ya? Si existe que se topan, puede ser que exista un error o así como acá, que están casi que unidas. En algunos casos puede darse que se unan. ¿Por qué? Porque el risco es vertical. Entonces, cuando está acá, ¿sí? Cuando estamos aquí, quiere decir que viene la montaña y en este punto hay un corte vertical o en algunas ocasiones como en forma de cuchillo. Es decir, que viene la montaña acá y hay un risco acá, ¿sí? Entonces, la curva en esa ocasión, pues, bueno, aparte de ser difícil de dibujar, la curva pasaría por encima una de otra, pero son casos muy especiales, ¿de acuerdo? Por lo general, las encontramos de esta manera. ¿Estamos? Vale, siguiente. Nunca pueden ramificarse en otras dos de la misma elevación, ¿ya? O sea, esta curva acá, o veámoslo acá, esta curva que está a 10, a una elevación de 10, jamás va a ramificarse, ¿sí? O sea, como que de aquí va a salir una para acá. No, no puede ser, porque si vamos siguiendo esta línea, quiere decir que todo en esta montaña, todos estos puntos están a la misma elevación, a 10 metros sobre el nivel del mar. Si nosotros nos vamos para abajo o para arriba, va a existir o a 9, a 8 o a 7, o puede ser que a 11, 12, 13, pero no se ramifica. ¿De acuerdo? Otra propiedad es que cuando cruzan una corriente, o sea, cuando cruzan corriente me refiero a cuando cruzan un cauce natural, en este caso un río. Apuntan aguas hacia arriba y forman figuras en V. ¿A qué me refiero con eso? Podemos ver, veamos por acá. Sí, podemos observar. Por aquí. Aquí, quiero ver. Por acá una que pueda tener un drenaje, veamos. Estamos por aquí, supóngase esta es montaña, ¿no? Y aquí va el río. Entonces, cuando decimos que van hacia arriba, es porque sucede lo siguiente. Esta parte es la más alta, ¿sí? Y venimos bajando hasta llegar al cauce del río, ¿ya? Recuerden, para que exista un
un drenaje superficial, quiere decir que hay montaña acá y montaña acá. Entonces, aquí abajo, ahí es donde se acumula todo el agua y comienza a correr en la superficie. Llámense quebradas, llámense ríos, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, venimos. Acá hay una forma de B, ¿sí? Y este punto acá es más alto que este. ¿Por qué? Nuevamente les digo, no se vayan a confundir en la posición del mapa. O sea, que aquí está arriba y aquí está abajo. No, acá tienen que poner todo el esfuerzo en imaginarse y en pensar de manera 3D. ¿De acuerdo? Vale, por ejemplo, aquí. Fíjense en esto. Acá hay un drenaje. Acá hay otro drenaje. Acá hay otro drenaje. Que pueden ser quebradas de invierno. ¿Sí? Entonces, acá hay una forma de B. Este punto es el más alto. Venimos, o sea, el agua va a correr de arriba hacia abajo, ¿no? En una lluvia, de la punta del cerro o de la montaña y va a correr hacia abajo. Entonces, aquí esta curva hace una forma de B. Aquí esta otra curva viene y hace una forma de B. Desde arriba hacia abajo. Por eso les digo yo que apuntan hacia arriba. Acá esta otra, una forma de B. Aquí una forma de B. ¿Sí? Entonces, por acá, esta es la dirección que va a seguir el agua. Acá, fíjense, otra también. Aquí hay un drenaje superficial. La curva esta viene, no aparece la cota, pero imagínense que estamos aquí estamos a 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces venimos la cota a 25, viene hasta acá. La cota a 20 viene aquí. La cota a 15 viene por aquí. Esta es la cota a 10 metros, la cota a 5. Entonces venimos, o sea, a 5 metros me refiero, ¿no? Venimos 5 metros, 10, 15, 20, 25, 30 y hasta más, ¿ya? Entonces venimos de la parte más alta a la parte más baja. Por eso el agua, o sea, al llover, ¿ya? Entonces se acumula en estas depresiones, ¿de acuerdo? Acá. ¿Estamos? Chévere. Y eso. Ahora, cuando cruzan la cresta de un risco, apuntan hacia abajo del mismo y forman figuras en U. Veamos por acá también. Vamos a ver. Veamos por acá. Esto es como que un filo, ¿no? Un filo del risco y o acá. Forman una especie de U. ¿Ya? Veámoslo por acá. Aquí. Veamos dónde podemos encontrar un risco. De igual forma, acá. Vean esto. Esto, igual, lo van a conocer más adelante en algunas materias, pero la parte más alta de la montaña se llama parte aguas. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué parte aguas? Porque cuando llueve, teóricamente, al caer una gota aquí, la mitad va para este lado y la mitad va para el otro lado. Es decir, llueve y una parte del agua viene y se va hacia acá, a acumular, y la otra se va hacia el otro arroyo o la otra fuente superficial, que sería un río, una quebrada, etcétera. ¿De acuerdo? Venimos acá. Pongamos, acá tenemos un risco, entonces venimos y este es un filo del risco, forma una figura de U. ¿Ya? Acá. Veamos otro, por aquí tenemos un filo. Ok, hace otra figura de U. Acá, por ejemplo, tenemos acá otra figura de U. ¿Estamos? Esto es cuando estamos dibujando riscos. Y no así como les decía, cuando dibujamos cuando corta una corriente. Por ejemplo, acá no está, pero este podría ser también. Cuando llueve, el agua viene por acá. ¿Sí? Se acumula el parteaguas, entonces la cantidad de agua viene, se escurre por acá y llega hacia el río. Entonces, de esta manera también a ustedes se les va a facilitar el delimitar cuencas hidrográficas. Como les digo, más adelante, a lo largo de la carrera, pues ustedes van a aprender a hacer esto, pero ya por lo menos tienen un adelanto de cómo interpretar un mapa en donde tienen curvas a nivel. ¿De acuerdo? Vamos acá. Ahora, quiero comentarles, aparte de las propiedades que veíamos, la siguiente. Estas más gruesas
porque hay unas curvas que están con un color un poco más acentuado o fuerte. Esas se conocen como curvas maestras. Y las que tienen un colorcito más claro o más delgado son curvas accesorias. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que las curvas maestras son estas. Y en este caso, este mapa son las que están a elevación 650 y 700. Entonces, nosotros podemos inferir que cada diferencia de elevación de 50 metros tendremos una curva maestra. Quiere decir que si esta es la 650, esta será la 660, 670, 680, 690 y 700. ¿Ya? Entonces vamos a ver que toda esta curva que viene acá, esta, es la curva que tiene elevación 700. ¿Estamos? Podemos dibujar todo el país y en todo el país la curva 700 la van a encontrar. ¿Sí? Vamos acá para que observen de igual manera. Vamos a ver acá las curvas maestras y las accesorias. Esta está a 700, ya una de las curvas maestras. Viene acá, discurre todo esto. Se dibuja, viene todo eso, todo eso, todo eso, todo esto. Y las siguientes que son, como les decía, les mencionaba, curvas accesorias. Estamos. Entonces, por ejemplo, si esta es la 700 y si estamos dibujando a cada 10 sería 690, 680, 670, 660. ¿Ya? Entonces, este río estaría pasando a una cota de 660 o menos. Bueno, sí, 660. Acá. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos de esa forma es en la que ustedes tienen que interpretar las curvas a nivel en un mapa. Vamos a la siguiente. Ahora bien, como les decía, esto de las curvas a nivel realmente no es que sea tan complicado. Más un poco, de alguna manera, trabajoso el procedimiento, pero no es difícil. Ahora bien, los métodos para determinar curvas a nivel. Tenemos métodos directos e indirectos. Con los métodos directos, por ejemplo, tenemos que hacer de la siguiente manera. Ubicamos el instrumento en un punto específico, utilizamos un estadal. Entonces, vean lo siguiente. Tenemos acá la elevación del punto A es de 674.3 metros. Esa es la cota o elevación. Y al sumarle esta lectura en el estadal, ¿sí? Recuerden, sería como que estuviéramos haciendo una lectura aditiva, ¿no? O una lectura hacia atrás. ¿Estamos? Entonces, al sumarle esta lectura de estadal, llegamos a que la altura del instrumento será de 679.2, porque le aumentamos 9.2. Bueno, en este caso lo estamos midiendo en pies, pero lo pueden manejar como metros también. Ahí la unidad, pues la que se maneje según el país en el que se vaya a trabajar. Estados Unidos trabaja con pies, nosotros trabajamos con metros. Pero bueno, lo que quiero llegar es a lo siguiente. Quiere decir que este punto va a estar ¿a cuánto? Si el instrumento está a 679.2 y le restamos los 9.2, quiere decir que el punto X estará a una cota de 670, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos al estadal colocar una marca en la lectura 9.2. De manera que el estadalero o la persona que esté manejando el estadal se va a mover a lo largo del terreno y tiene que llegar, obviamente, con la ayuda del instrumentista, ¿sí? Colocan el estadal en un punto en donde la marca que está en 9.2 sea la que el instrumentista vea. Quiere decir que este punto acá, de igual forma, estará a qué elevación o a qué cota, a 670, ¿verdad? Sí se entiende, ¿no? Es decir, que a partir de la lectura de esta y la lectura en el estadal, que encontramos la altura del instrumento, le restamos la lectura y ese punto va a estar a 670. Estamos, nos llevamos el estadal a otro punto, puede ser por aquí, puede ser por acá. Es decir, vamos a hacer esto en
en todo el terreno que nosotros estemos trabajando, que nosotros estemos levantando. Y por ejemplo, acá en este punto, el estadal nos da la lectura acá, de 9.2 pies. Quiere decir que al restarle a la altura del instrumento estos 9.2, nuevamente vamos a ver que este puntito acá está a 670 pies o 670 metros, como ustedes lo quieren interpretar. El estadalero tiene que venir y caminar todo el terreno nuevamente para encontrar, nuevamente les digo, con la ayuda del instrumentista, en donde más o menos la marca está en la línea de visual del instrumento. Venimos que por aquí el estadal, la marca en el estadal concuerda con la visual del instrumento. Entonces quiere decir que acá tenemos también otro punto en el que el terreno tiene 600, o sea, la elevación es de 670. ¿Ya? Entonces, de esa manera se hace para todo el terreno. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, bueno, acá lo hicimos con la cota o para encontrar elevación 670. Pero si nosotros quisiéramos hacer la cota 672, quiere decir que el estadal tendríamos que moverlo, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en este punto tendría una elevación diferente porque la lectura en el estadal ya no estaría por aquí. ¿Sí? Puede ser que la lectura llegue por acá. En este punto, la lectura va a cambiar porque puede ser que al hacer la línea de visual, la lectura en el estadal va a estar como por aquí. ¿Sí? El detalle es que hay que poner marcas en el estadal, dependiendo de donde nosotros queramos. Si lo queremos poner, que la diferencia sea de 10, de 5, etc. Pero más o menos esta es la lógica. ¿Ya? Ir encontrando los puntos a igual elevación. Ahora, otro método, que es el método indirecto, que es más o menos lo que le estaba diciendo. Vamos a ir encontrando en diferentes puntos las elevaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, esta es la línea visual. ¿Ya? Acá vamos a ver, por ejemplo, acá nuevamente, ¿no? La elevación del punto acá, que es como que refiriéndonos al tema de nivelación, este sería como que nuestro banco de nivel, ¿ya? Nuestro punto de partida. Y acá tenemos la altura del instrumento. Hacemos la lectura en el estadal, ¿ya? Entonces, la elevación más la lectura nos va a dar la altura del instrumento. Y a partir de esto comenzamos a medir acá en esta depresión, cuál es la lectura. De igual forma aquí, cuál es la lectura, o sea, la visual bien está por acá. Vamos a ver, según la lectura, ¿ya? El estadal aquí, según la lectura. Entonces, como todas estas son, por decirlo así, lecturas intermedias, quiere decir que a la altura del instrumento le vamos a restar la lectura del estadal y nos va a dar la elevación de este punto. ¿Estamos? De igual forma aquí, de igual forma acá y de igual forma aquí, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? La lectura en el estadal acá ya no va a estar hasta acá, casi que al límite del estadal. Va a estar más bien en la parte más baja del estadal. ¿Ya? Entonces, de igual forma, se tiene que hacer esto para todo el terreno que nosotros estemos levantando. Si nosotros queremos dibujar todas las curvas de nivel. ¿De acuerdo? Y obviamente la distancia que, que existirá desde el instrumento hasta este punto, pues vamos a aplicar las fórmulas que vimos anteriormente. ¿Ya? Es decir, en las fórmulas que les mencionaba yo en la clase anterior. Ahí está, para cuando encontramos distancias horizontales, como acá, si se fijan, la lectura es exactamente horizontal. Entonces, quiere decir que la forma en la que vamos a encontrar la distancia será ¿cuál? K por S, ¿verdad? K es la constante y S es la diferencia del hilo superior menos el hilo inferior. ¿Estamos? De esa manera que se calcula la distancia y nosotros tenemos la lectura. Con el ejercicio que hicieron,
de la nivelación de perfil, porque aquí prácticamente sería una nivelación de perfil. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos dibujar las curvas de nivel en este terreno, ¿ya? Entonces, todas aquellas curvas que se encuentren a igual elevación, vamos a encontrar la distancia y las vamos a dibujar. Obviamente, ustedes el plano lo pueden dibujar según la escala que crean conveniente a partir de el tamaño del terreno con el que ustedes van a estar trabajando. Nosotros vamos a centrar en esta ocasión en el dibujo de las curvas de nivel con radiaciones, aunque de igual forma se puede trabajar con una cuadrícula. Es decir, el terreno en el que nosotros estamos trabajando lo cuadriculamos, ¿sí? Imagínense, el terreno es este, ¿no? Es ese trapecio, acá, todo el perímetro. Entonces dibujamos cuadrícula en todo el terreno y, bueno, obviamente necesitamos conocer las elevaciones, ¿no? Entonces nos ubicamos, tal cual acá la imagen, nos ubicamos en un punto específico y comenzamos a hacer lecturas de elevaciones en cada uno de los vértices, ¿ya? Porque obviamente necesitamos conocer las elevaciones de cada uno de los vértices, porque a partir de eso venimos y nosotros calculamos las curvas de nivel, ¿de acuerdo? Pero en este caso nos vamos a centrar en este procedimiento, que es, más o menos, nos ubicamos en un punto específico en el terreno y comenzamos a hacer lecturas, ¿ya? Lectura. Acá estará una persona con el estadal. Acá nuevamente una lectura de estadal, 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 estadal y estadal. Medimos a que la lectura del estadal acá, obviamente, así como acá, ¿no? Debemos conocer esta elevación, la elevación donde va a estar el instrumento, o sea, nuestro banco de nivel, ¿sí? A partir del banco de nivel nosotros venimos y hacemos una lectura estadal. Dependiendo la lectura, pues obviamente para encontrar la elevación esta va a ser la lectura del instrumento aquí, menos la lectura del estadal. Y nos va a dar la elevación en este punto. Y de igual forma a todos los demás, ¿sí? Entonces es más o menos acá. Si nuestro terreno viniera desde acá, el árbol, y fuera un cuadrado, la figura puede ser diferente, pero lo que les quiero mencionar es que se hacen lecturas, o sea, se hacen radiaciones. Radiaciones desde el punto en donde está, usted lee para un lado, ve hacia una vista hacia otro punto, hacia otro punto, hacia otro punto. Ya nos tenemos que ubicar en un sitio en donde nosotros podamos observar todo el terreno que estamos levantando. ¿De acuerdo? Entonces, este es el procedimiento que vamos a continuar ahorita. Ahora bien, a partir de las curvas de nivel ya encontradas, bueno, esto es ya con programas informáticos. Espero que en el tercer cómputo puedan ver un poquito de esto, al menos que lo conozcan y que sepan a qué se refiere. Pero esto es que el terreno que nosotros hemos trabajado simplemente lo dividimos en triángulos. Van a escuchar ustedes el nombre con estas iniciales TIN por sus siglas en inglés, pero es una red irregular de triángulos, ¿ya? TIN. Busquen esto, lo pueden consultar en internet y les va a decir una red irregular de triángulos por sus siglas en inglés acá. Bueno, eso es en inglés. Igual o sea, a partir de el TIN, nosotros podemos fabricar un DEM, que es un modelo digital de elevación, ¿sí? Porque acá tenemos cada uno de estos puntos de la red irregular de triángulos. Si se fijan, son vértices, ¿ya? De los triángulos, tienen elevaciones conocidas o elevaciones específicas. Y a partir de él se elaboran estos modelos digitales de elevación, ¿ya? Que nos dan nos hacen ver de una manera gráfica mucho mejor la forma o el relieve del terreno que nosotros acabamos de levantar. Del terreno que nosotros acabamos de levantar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, bueno, de hecho, estos programas utilizan la capa de curvas a nivel para poderlo trabajar, ¿ya? Entonces,
al final ustedes lo que obtienen es esto. Ya con esto ustedes pueden ubicar de mejor manera por dónde puede venir un drenaje superficial. Si se fijan acá, por ejemplo, tenemos dos cerritos y por acá una depresión. Entonces, al llover, nosotros sabemos que de acá el agua va a caer por aquí. De igual forma acá, tenemos un punto más alto y montaña acá, quiere decir que el agua discurre por esta parte de acá. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que espero yo puedan trabajar más adelante. Porque de hecho, pues lo entiendo yo que más adelante, como les decía, en Cuencas creo, van a llegar a trabajar de esta manera y es bastante útil. Ahora, esto de acá. Acá tenemos la imagen, o sea, tenemos el modelo digital de elevación y tenemos la capa de curvas de nivel. Cuando nosotros venimos y la sobreponemos, sucede esto, o sea, ya algo que está en 2 dimensiones nos va a servir para verlo en 3 dimensiones, ¿ya? Es decir, esta que es el mapa que nosotros hemos construido, al sobreponerlo en el modelo digital de elevación que hemos trabajado, lo vamos a ver de esta manera. Entonces va a ser como que todavía mucho más fácil entender la configuración del terreno en el que estamos. Es decir, esto acá. Acá, esta es la capa de curvas a nivel. O sea, capa me refiero el mapa de curvas a nivel. Pero cuando estén trabajando con SIG, el ingeniero Miguel les dirá que es una capa, o el ingeniero Argueta, en el caso. Esta es la capa de curvas a nivel. Al sobreponer esa capa sobre la imagen que ven ustedes aquí abajo, la que está en color gris, que es un modelo digital de elevación, se transforma de esta manera. O sea, más bien la vista es de esta manera. Entonces, es como que, bueno, lo que yo estaba viendo en 2D ahora es mucho más fácil entenderlo porque ya tengo una imagen 3D que me ayuda a entenderlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, por acá, al tener esto, nosotros, de hecho, simplemente con el mapa de curvas a nivel podemos trabajar lo siguiente. Un ejemplo acá, por ejemplo, tenemos acá, que desde este punto hasta la parte más alta, la cima de esta montaña, tenemos 700 metros, pero en distancia horizontal, ¿de acuerdo? Es decir, desde acá hasta acá medido horizontalmente. Y tenemos una diferencia de altura de 128 metros. Si yo quiero calcular la pendiente o el ángulo de inclinación, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver si podemos trabajarlo. Acá. Quiere decir que, recuerden, tengan en mente, teníamos un recorrido de 700 metros horizontal y una diferencia de altura de 128 metros. ¿Ya? O sea, 128 metros sería nuestro, por decirlo así, nuestro cateto opuesto. Y 700 metros sería nuestro cateto adyacente. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la pendiente? ¿Ya? Quiere decir que los 128 metros de diferencia de elevación lo vamos a dividir entre los 700 metros que tengo de recorrido horizontal. Hago la división y me da 0.18. A esto lo multiplico por 100 porque la pendiente está en porcentaje y me da un 18%. Bueno, 18 y decimales, pero es un 18% de pendiente. ¿Ya? Ahora, si quieren encontrar el ángulo, pues de igual forma encuentran cuál identidad trigonométrica nos va a funcionar. Opuesto sobre adyacente sería tangente, ¿no? Entonces la tangente de 128 entre 700 metros. De esa manera podríamos encontrar esta pendiente que encontramos en porcentaje, pero en términos de términos angulares. Pero hagamos, sería tangente de 128 entre 700. Vamos a ver si me resulta. 128 entre 700 me da esto y a eso le calculo la tangente y me da
D en grados, vamos a ver. Permítanme. Acá se me ha complicado. Vamos a ver. Sí, quiero. Les decía, perdón, utiliza es tangente inversa, ¿sí? Porque despejamos el ángulo. Entonces, sería 128 entre 700, nos da eso, y a eso le aplicamos tangente inversa. Y nos va a dar que la pendiente que encontrábamos en porcentaje, recuerda que nos daba el resultado de 18%, quiere decir que expresado en valor angular será de 10 grados. Vamos a ver si nos resulta hacerlo acá. Ahí está. 10 grados, 21 minutos y 44 segundos. Entonces, más o menos, nosotros encontramos que la pendiente vamos a regresar a la presentación. Vamos a ver acá. Acá. Entonces, este ejemplo, ¿no? Que esta diferencia de elevación con este recorrido horizontal, es decir, como que nosotros estamos en este punto y vamos hasta acá. Entonces, esta diferencia de elevación nos representa una pendiente de 18% y un valor angular de 10 grados. Para el siguiente, va a ser de igual forma, pero vean lo que sucede. En este caso, venimos. El recorrido siempre es de 700 metros horizontal, pero la diferencia de altura es de 400 metros. Entonces, ¿qué va a suceder? Veamos si podemos hacer también el cálculo. Por aquí está. Limpiamos. Y veamos ahora. La pendiente será 400 entre 700. ¿De acuerdo? Y eso lo multiplicamos por 100 para que nos dé en porcentaje. Quiere decir que ahora la pendiente cuando existe una diferencia de elevación de 400 metros con un recorrido horizontal de 700 metros es de el 57%. Vamos a ver, regresemos y acá. Acá, cuando mi diferencia de elevación es de 400 metros y yo solo he recorrido horizontalmente 700 metros, es decir, acá puede ser que yo haya caminado, no sé, 850 metros, pero es una distancia horizontal. Pero realmente, viéndolo en dos dimensiones, es decir, el recorrido horizontal solo han sido 700 metros. Pero en estos 700 metros yo tengo una diferencia de elevación de 400 metros. Entonces, esa diferencia de elevación de 400 metros, cuando yo recorro 700 metros, quiere decir que va a existir una pendiente del 57%. Ahora bien, encontremos el valor angular de esa pendiente, que va a ser de igual forma, como les decía, 400 metros recorrido, o más bien distancia vertical, entre la distancia horizontal y le encontramos, segunda función, tangente inversa, me va a dar 29.74. Transformémoslo a grados y nos da 29 grados. O sea, 29 grados 44 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, regresamos acá. Quiere decir que cuando existen estas características en el terreno, ¿sí? Hemos recorrido 700 metros horizontales y tenemos una diferencia de elevación entre este punto y al que hemos llegado de 400 metros, quiere decir que la pendiente será de, decíamos, 57 parece, ¿verdad? 57%. Y un valor angular de, ¿cuánto? Veamos, de 29 grados. ¿Estamos? Okay. De esa manera ustedes pueden calcular la pendiente de un terreno o de un tramo utilizando los mapas de curvas a nivel. Ahora bien, acá
bien podríamos no haber utilizado la imagen que está debajo, ¿no? Simplemente el mapa de cotas, el mapa de curvas a nivel, ¿sí? Y acá el consolidado de lo que estamos platicando. El recorrido ha sido de 700 metros, pero aquí hay 700 metros horizontales y de igual forma aquí hay 700 metros horizontales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso la línea roja es una diferencia de elevación de 128, ¿sí? Y la línea celeste quiere decir que hay 400 metros de diferencia. Hemos recorrido lo mismo horizontalmente, pero las diferencias de elevación son diferentes. Obviamente acá la pendiente será mayor que acá. Y retomando lo que platicábamos al principio, si se fijan acá, vamos a ver si me puedo acercar. Veamos acá, por ahí estamos, aquí. Espero que vean esto. Las curvas a nivel, ¿qué sucede aquí? Están bastante unidas, ¿verdad? Están muy unidas. ¿Sí? Entonces, en este tramo hay muchas curvas a nivel. Quiere decir que yo tengo la idea de que acá la pendiente es muy fuerte. Y acá, vean lo siguiente, las curvas están un poco más separadas. Miremos las curvas maestras. Está por acá, por acá, por acá y por acá. Entonces, están bastante separadas. Quiere decir que la pendiente es suave. ¿Ya? Por acá. Acá la pendiente es fuerte. Y acá la pendiente es más suave. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un trabajo o recorrer este terreno, la parte más fácil por la cual podríamos llegar acá sería yéndonos por dónde. Sería por dónde. Esta parte, ¿no? La de la que tiene una pendiente más suave acá. ¿De acuerdo? Porque aquí las curvas a nivel están bastante separadas. Y aquí hay muchas curvas a nivel. Esto quiere decir que la pendiente es mucho más fuerte. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente, que ya es entrando en materia de cálculo. La fórmula que vamos a utilizar en el caso del procedimiento que vamos a estar desarrollando es la siguiente. X, o sea, al final nosotros vamos a encontrar ese valor. X entre la distancia del punto 1 al punto 2 va a ser igual a la cota a interpolar menos la cota menor entre la cota mayor menos la cota menor. ¿Sí? Ahorita no, o sea, es entender la ecuación. No se preocupen porque vamos a hacerlo práctico. Es decir, que acá tenemos en este lado tenemos un factor, ¿no? A este lado de la ecuación. Al despejar x, que es el valor que nosotros queremos encontrar, va a ser que todo este factor acá les pongo en diferente color y con paréntesis, porque de esa manera se opera. A este factor multiplicado por la distancia del punto 1 hacia el punto 2. ¿De acuerdo? Ahora, gráficamente o ya con números, será esto de acá. Sí, pero quiero, antes de llegar a esto, quiero que vean lo siguiente. Acá, el objetivo de trabajar, vamos a acercarlo, si podemos hacer un zoom acá. El objetivo de hacer todos esos cálculos es unir. Por ejemplo, acá tenemos, o sea, acá se ha hecho con cuadrícula, ¿verdad? Que es uno de los procedimientos. El terreno lo hemos hecho cuadriculado y en cada vértice hemos encontrado la elevación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que en este punto hay una elevación de 50 metros. En esta otra 225. Aquí hay 550. Aquí en este otro hay 125, 250 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, acá si se fijan, vamos, aquí está la cota 100, 150, 200. Entonces hemos hecho que las cotas van a estar con una diferencia de elevación o, llamado de otra manera, a una equidistancia, recuerdan, ¿no?
de 50 metros entre curva y curva. Quiere decir que la cota 100 o la curva, el punto en este segmento que va a estar a 100 metros de elevación va a ser acá, este otro aquí. La de 150 va a pasar por aquí, pasar por aquí. La de 200, punto aquí, punto aquí. Ahora, todos, o sea, como es una cuadrícula, ¿no? Todos los vértices deben tener elevaciones, ¿de acuerdo? Porque si se fijan acá, tenemos la 200, ese está a 225, ¿no? Entonces, acá no va a pasar una cota porque lo estamos haciendo cada 50, entonces va a haber, sí va a existir una curva a 250. Entonces va a haber 250 aquí. 300, 350, 400, 450, 500, 550. Podemos hacerlo también en diagonal, ¿ya? ¿Estamos? Ahora, otra de las características de la cuadrícula es que bueno, depende la escala a la que los trabajemos, pero, por ejemplo, podemos hacer que de acá a acá existan 5 centímetros. Y nuevamente en la fórmula vamos a calcular a qué distancia va a estar cada curva. Pero bien, el objetivo de esto que vean es que se dibujan o las curvas a nivel unen, como les decía al principio, los puntos que están a igual elevación. Entonces, por ejemplo, venimos acá, cota 200, punto que está a elevación 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 200, 200, 200, porque hay 200, 200. Entonces dibujamos o unimos, va bien, la curva une los puntos que están a igual elevación. ¿De acuerdo? Esta es la curva 200. Esta otra curva 150. Esta que viene acá. Vemos en esta otra imagen, acá podemos ver más curvas. Pero en este caso la curva que está a elevación 100. Aquí 100, 100. Venimos hasta acá 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fijan, aquí está la elevación 75. Aquí está la elevación 100. Entonces, como estamos cada 50, aquí 75 no pasa curva porque no está a elevación 50. Pasaría a 100. ¿Sí? En 125 no hay curva. Pasaría hasta 150. ¿Sí? Esto quiere decir que acá, por ejemplo, vemos la curva 150 viene de esta manera. ¿Sí? Acá, 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 y lo dibujaríamos por acá. Y luego regresaría, porque aquí está una curva 150. Aquí hay una 150, por aquí hay una 150, aquí, digamos que terminaría yo por acá. ¿Ya? Entonces, las curvas son las líneas que van a unir puntos que están a igual elevación. Es decir, ya cuando estamos dibujando. Y dicho de otra manera, es acá, porque eso es lo que nosotros vamos a estar desarrollando. Ese es un terreno. Ese es el terreno que hemos levantado topográficamente. ¿Ya? Y lo hemos hecho con radiaciones. Es decir, nos hemos ubicado en esta estación. Vimos lo que está, las líneas que están en color morado son las radiaciones que hemos hecho. Y lo que está en amarillo es el terreno. Obviamente, en las clases anteriores ya ustedes encontraron el perímetro, o sea, dibujaron el plano y han encontrado la distancia que hay de mojón a mojón. ¿Sí? Ya tienen el dibujo hecho. ¿De acuerdo? Quiere decir que ahora ustedes solamente van a comenzar a dibujar curvas a partir de la información que yo les voy a brindar de las radiaciones. ¿Estamos? Entonces, vemos acá, la primera radiación se hizo, llamémosle vértice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Vemos acá, del vértice 1 al vértice 6, hicimos una radiación. Del vértice 1 al vértice 5, del 1 al 4, del 1 al 3 y del 1 al 2. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no están líneas acá de radiaciones? Acá, en esta parte de acá. Porque este es el perímetro del terreno. O sea, estas elevaciones, bueno,
Para el caso ya se conocen, ¿no? De igual forma, yo les voy a brindar las elevaciones. Aunque con el ejercicio que han desarrollado, las elevaciones de estos puntos, o sea, que son los mojones, también ya ustedes cuentan con ellas. Ahora, la distancia entre este y esta, de igual forma, ya la conocen. Pero yo les voy a dar información acerca de las elevaciones y ustedes ya tienen las distancias. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos que, por ejemplo, tenemos acá la cota o la elevación 501.5. Vamos a ir acá, si se fijan, las cotas están cada 2 metros de diferencia de elevación. Entonces, si venimos de 501.5, vamos a ver, y acá tenemos 520.3. Entonces, vamos a ir 501.5, cada 2, ¿verdad? ¿Está? 502, 504, 506, 508, 510, 12, 14, 16, 18, 20. Y de igual forma para todas las radiaciones. 501.5 siempre, como partimos, como esta es nuestro punto de partida, ¿no? O nuestro banco de nivel. Ya, entonces venimos acá. Si esta está hasta 525, quiere decir que vamos a ir 502, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y acá. De igual forma lo vamos a hacer acá. Tenemos la elevación acá, 501.5. Y llega, este vértice está a una elevación de 510. Quiere decir que aquí van a estar las cotas o las elevaciones 502, 4, 6 y 8. De acá tenemos 510 y acá tenemos 520. Entonces vamos a trazar la curva 512, 14, 16, 18, 20. Si se fijan, todo lo hemos hecho así. ¿Sí? Aquí tenemos 515.5. Como estamos cada 2, o sea, partimos desde aquí, ¿verdad? 502, 504, porque aquí tenemos la 505. Entonces, en este segmento solamente van a pasar 2 curvas, la 502 y la 504. ¿Sí? Venimos a 505.7 acá. Entonces, la siguiente será 506, 508, 510, 12, 14. 515.5 está la elevación de este vértice. La siguiente será 516, 18, 20, 22, 24. De igual forma con el terreno que han venido ustedes trabajando en las tareas, ese es el que van a utilizar. Ahora bien, previamente solo están las radiaciones, solamente las líneas que están en colorcito morado. ¿Ya? Y ustedes ubican las curvas que van a pasar en cada uno de los segmentos. Ahora, para encontrar a qué distancia de este punto para acá, a qué distancia va a estar la curva 502, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos ejemplos, porque realmente es bastante sencillo. Nuevamente, acá la fórmula, ¿no? X entre la distancia del punto 1 al punto 2 va a ser igual a la cota a interpolar, o sea, la cota de interés que queremos dibujar, menos la cota menor, entre la cota mayor menos la cota menor. Vamos con el primer ejemplo, que será, yo quiero encontrar a qué distancia va a estar la cota 514. ¿Sí? La elevación, o sea, la curva de nivel que pasa por el punto 514, yo quiero saber desde acá a qué distancia está. ¿Sí? Este punto, ¿a qué distancia está? De este. ¿De acuerdo? Entonces, vemos acá. El despeje, ¿no? Hacemos el despeje. Mi cota a interpolar, ¿cuál será? La cota que yo quiero interpolar es 514. ¿Cuál es la cota menor de ese segmento? Es decir, del segmento que viene desde acá hasta acá. ¿Sí? Porque estamos con esta, ¿no? Con esta radiación. 514 es la cota que yo quiero interpolar. Mi cota menor es 501.5. Mi cota mayor, ¿cuál es? 525, porque es la de este segmento. Y nuevamente la cota menor del segmento es 501.5. Ahora, la distancia del punto 1 al punto 2, ¿cuál es? 30 metros. Es decir, la distancia entre el punto 1, que es acá, y el punto 2, que es acá. ¿Sí?
y hacemos la operación. 514 menos 501.5, eso dividido entre 525 menos 501.5, acá está, ¿no? El resultado de esto es 12.5, el resultado de esto es 23.5. Hacemos la operación y lo multiplico por 30. Quiere decir que X, o sea, la distancia a la que va a estar el 514 respecto a 501 va a ser a 15.957, aproximado 15.96. Si ustedes lo quieren, lo pueden hacer a 16, porque aquí, o sea, es una aproximación, ¿no? Entonces, quiere decir que voy a medir si aquí hay 30 centímetros, ¿ya? Si aquí hay 30 centímetros, quiere decir que la cota 14 va a estar a 16 centímetros de el punto de origen. O sea, aquí voy a tener que poner una regla y voy a medir 16 centímetros. Y por aquí va a pasar la cota 14. Como bien la curva 14. Tengo que poner este punto aquí. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Acá con la cota 506. Esa es nuestra cota interpolar. Nuevamente, bueno, en este caso, como hemos hecho radiaciones, nuestra cota menor para todos los segmentos será 501.5. ¿Sí? Entonces, venimos. Cota interpolar, 506. Cota menor, 501.5. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? La cota mayor, porque ahora estamos con esta radiación. ¿Sí? Es decir, este segmento, que viene desde el vértice 1 hasta el vértice 5. Recuerden, porque le hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en el segmento vértice 1, vértice 5, la cota o la elevación mayor o cota menor es 520.3 y la cota menor es 501.5. Aquí está, ¿no? Simplemente es de ir sustituyendo los valores. Y la distancia, ahora nuestro punto 1 va a ser este y nuestro punto 2 va a ser este. ¿Ya? Nuestra distancia será de 22.5. ¿Sí? Es decir, la radiación, esta tiene 22.5 metros, manejando en metros. Oye, pongámoslo en centímetros acá para que ustedes vean, 22.5 centímetros. ¿Sí? Si pusieran una regla. Entonces quiere decir que al hacer la operación, me dice que la elevación o la cota 506 va a estar a una distancia de 5.4 centímetros respecto a el vértice 1. ¿Ya? Ahora bien, ustedes tienen que manejar la escala de su mapa. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes miden la distancia que hay entre el vértice 1 y el vértice X, ¿ya? Porque no les puedo decir qué vértice. Y el vértice X, y van a ver cuántas curvas, o más bien, a qué distancia respecto a este punto, ¿no? Porque venimos, esta distancia se mide desde la parte baja, ¿ya? Se mide de la parte baja, es decir, desde este vértice. Entonces, estos 5.4 se miden desde acá. Quiere decir que voy a medir 5.4 centímetros en el mapa y aquí voy a ubicar donde está la curva 506. Ahora bien, ya cuando hemos hecho todos los cálculos, ¿sí? Creo que, bueno, acá, por ejemplo, en ese segmento de aquí, de igual se tiene que hacer lo mismo, ¿sí? Van a ir cambiando simplemente los datos, porque en este segmento, ¿cuál va a ser la cuota menor? Será 510, la cuota mayor 520. Para conocer en este segmento, ¿cuál va a ser la cuota menor? 520 y la mayor 525, para saber a qué distancia se va a poner el punto en donde va a pasar la curva a elevación, en este caso 522, ¿sí? Entonces vemos acá, 502, 1, todos los puntos que estén a elevación 502, ¿sí? Acá, entonces mi curva pasa más o menos aquí. La curva 504 viene aquí, de esta manera, ¿sí?
Y así sucesivamente. Por ejemplo, la 516, vengo, aquí hay una 516, aquí, o sea, ponemos un puntito, ¿no? Sobre la radiación, sobre la linecita morada, que nos indica que por ahí va a estar la cota 516. Entonces la dibujamos acá, ¿sí? Así de esta manera. Entonces, el mapa que ustedes tienen, el plano, se va a representar de esta forma. ¿De acuerdo? Acá. Entonces, de esta manera, muchachos, y este va a ser el procedimiento que vamos a estar llevando a cabo o que van a realizar ustedes para el plano que han venido trabajando a lo largo de estas semanas. ¿De acuerdo? Igual si hay alguna duda o consulta, saben que siempre estoy disponible. Entonces, muchachos, ha sido un gusto, de verdad, haber compartido con ustedes pues todos estos temas, parte del trabajo que venimos desarrollando en la materia, en la facultad. Así que nuevamente un gusto, muchachos, cuídense mucho y métanle ganas a esto. La próxima semana vamos a estar iniciando con el último periodo, con el ingeniero, la parte de ya estación total y la parte de automatización la digitalización, ¿no? De todo lo que hemos venido nosotros desarrollando de manera análoga y se van a dar cuenta de la simplificación que resulta de utilizar los equipos electrónicos. Así que, bueno, muchachos, me despido de ustedes y espero que estén bien. Cuídense mucho.